Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que es geometría analítica. Esto ya se ha visto con más detalle, pero a grandes rasgos, la geometría analítica se diferencia de la geometría tradicional, también conocida como geometría pura, porque se encarga de meter técnicas de análisis a lo que es el estudio de la geometría. Estas técnicas de análisis se refiere principalmente al uso de álgebra para poder desarrollar los problemas y sacar soluciones exactas donde la gráfica no es imprescindible, pero sí es una muy buena ayuda para poder darnos cuenta que los resultados sean correctos. Los conceptos que ya se ha visto hasta el momento de geometría analítica vendrían a ser estos: distancia, donde la fórmula viene de Pitágoras. Cabe recalcar que aquí x2, x1 es indiferente cuál de los dos puntos entre los cuales queremos sacar una distancia nosotros asignemos como punto 1 o punto 2, ya que al elevarse al cuadrado igual los negativos se irían y nos va a dar el mismo resultado, no importa cuál de los dos puntos elijamos como 1 o como 2. El siguiente concepto que hemos visto es un punto de división de un segmento. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí está un segmento y esta parte se refiere a que nosotros podemos hallar un punto P tal que este punto P divida al segmento entre P sub 1 y P sub 2 en una determinada razón. Una razón se refiere a una relación de tamaños. Aquí dice: esta R es la razón y se determina por la relación de tamaño que hay entre P sub 1 hasta P en comparación o en relación al tamaño que hay a la distancia entre P hasta P sub 2. Por ejemplo, vamos a ver, si es que, aquí lo vamos a hacer en este mismo gráfico, por ejemplo, si este segmento fuera 2A y este otro fuera A, entonces la relación entre estos dos puntos sería desde el punto inicial, que es este, hasta el punto P, que es este otro, sería 2A. Y en el denominador pondríamos desde el punto este, que es el punto P, hasta el punto final, que la distancia sería A. Esta razón entonces se simplifican las A y la razón sería 2. En otras palabras, si se diera un ejercicio donde nos dicen que la razón vale 2, nos está diciendo que el primer segmento, este de acá, es en relación a este otro como 2:1, lo cual es simplemente 2. Eso ya se ha visto también en clases, entonces no se va a detallar tanto acá en este momento, directamente lo vamos a aplicar. Muy bien, ahora una vez que yo ya tengo la razón, si yo también tengo el punto 1 que es x1, el punto 2 y tengo la razón, yo puedo aplicar esta pequeña fórmula de acá. La deducción tampoco la vamos a hacer en este momento, ya se ha hecho su demostración, para hallar el punto X. El punto X es la coordenada en las abscisas, es decir, en el eje horizontal de este punto que divide a este segmento en esta determinada razón en la que ya hemos dicho. La misma fórmula se utiliza después para Y. Otro de los conceptos que ya se han visto es el de pendiente e inclinación. La pendiente se pueden utilizar casi como sinónimos, pero la inclinación, este concepto se lo utiliza un poco más para designar el ángulo en el cual se encuentra una recta. El ángulo en el cual se encuentra una recta. Y la pendiente es la relación que hay entre los tamaños de la altura de esta recta, es decir, cuánto se eleva en relación. Recordemos que en matemáticas la fracción o la división siempre está señalando una relación entre dos cantidades. Entonces, esta pendiente es la relación entre cuánto se eleva una recta en relación a cuánto se podría decir que avanza en lo que se refiere al horizontal. Entonces, la pendiente la calculamos simplemente como el cateto opuesto, es decir, cuánto se ha elevado la recta en relación al cateto adyacente, es decir, cuánto ha avanzado en el eje horizontal la recta. Nosotros hacemos esa división y me da la pendiente. Al igual que en la definición de la distancia, no importa cuál punto tomamos
Aquí está este como punto 2 y este como punto 1. En la práctica no importa cuál tomamos como 2 o como 1, porque como invertiríamos ambos numerador y denominador, entonces los signos de ambos también se invertirían y al final nos daría el mismo resultado, no importa cuál tomemos como punto 1 o como punto 2. Y si en algún momento nos pidieran el ángulo de inclinación, este ángulo tita, entonces lo sacamos a través de esta pequeña fórmula de aquí. La tangente de tita es igual a m. M es todo esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos m, para sacar tita, simplemente utilizamos la función de tangente a la menos 1 de este argumento de acá, en este caso de m. Y eso me va a dar como resultado tita. Pero ese no es el tema, eso ya lo conocemos. Entonces vamos a dejarlo eso ahí como una fórmula que podemos utilizar. Dos propiedades muy importantes de lo que es el manejo de la pendiente es cuando yo tengo dos rectas que son paralelas. Recordemos que esto de aquí significa que son paralelas, ¿verdad? Cuando yo tengo dos rectas que son paralelas, entonces las pendientes de ambas rectas son iguales. La pendiente es casi lo mismo que la inclinación. En sí es lo mismo, solamente que expresado tal vez uno en forma algebraica, en forma de coordenadas, y el otro en forma de ángulo, pero en sí se refieren a lo mismo. Entonces, si las dos rectas son paralelas, significa que las dos pendientes también van a ser paralelas. Y si las dos rectas de las que vamos a hablar son perpendiculares, cumplen una propiedad que nos dice que la multiplicación de sus dos pendientes nos va a dar como resultado -1. Es decir, una pendiente va a ser el contrarrecíproco de la otra pendiente. Después hemos visto también lo que es el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas aquí en la figura sería el ángulo alfa entre esta recta L1, esta de acá es L1 y esta otra que es L2. Ojo, es bien importante esto. ¿Cuál recta estoy tomando para empezar a medir mi ángulo y en cuál está terminando? Hay que recordar que la medición de los ángulos es en un sentido antihorario, es decir, en ese sentido de ahí. Entonces, aquí por ejemplo, yo estoy empezando a medir en L1 y estoy terminando de medir en L2. Entonces la fórmula para sacar ese ángulo alfa que hay entre las dos rectas va a ser la pendiente de la línea 1 menos la pendiente de la línea 2 sobre 1 más la multiplicación de ambas pendientes. Esta fórmula viene de la fórmula de la tangente de una suma de ángulos, que ya se ha demostrado también eso en la sección de lo que es trigonometría. Y por último también se ha visto lo que es el área de un polígono. El área de un polígono, esta fórmula nos sirve para cualquier polígono, pero acá estamos ejemplificándolo con un triángulo. Entonces nos dice que el área, no lo vamos a demostrar ahora, es igual a 1/2 del determinante de los vértices de dicho polígono. El determinante, que se representa con estas dos líneas de acá, se caracteriza porque yo voy a unir con ciertas operaciones todos los términos que están acá. A ver, lo vamos a hacer. Es bastante sencillo. Entonces, para sacar el valor del determinante, lo que yo tengo que hacer es escribir las coordenadas del primer vértice, del segundo, del tercero, y si solamente son 3 vértices, entonces al final yo vuelvo a escribir las coordenadas del primer vértice. Si fueran 4 vértices, entonces yo volvería a escribir las coordenadas del primero, dándome un total de 5 pares de vértices, y así sucesivamente, sin importar el número de vértices del polígono. Algo bien importante: todos estos vértices yo los tengo que poner en un orden que sea también antihorario. Es decir, por ejemplo, yo aquí voy a empezar en P1 y en sentido antihorario vendría aquí, luego tocaría P2, luego tocaría P3 y luego volvería otra vez hasta P1. Si yo lo hago en un sentido inverso, es decir, en un sentido horario, el resultado me va a dar negativo. Muy bien, ahora este determinante se resuelve de la siguiente forma. Yo multiplico esto por esto, lo sumo a esto por esto y lo sumo a esto por esto. En otras palabras, yo voy a multiplicarlo así en una diagonal que va hacia la derecha y hacia abajo, los 3 primeros, y esos van a ir en sentido positivo. Aquí están los 3 primeros términos. Y después
le voy a sumar también, pero en un sentido negativo, estos de acá. La multiplicación de esos dos, la multiplicación de esos dos y la multiplicación de esos dos, pero esos van a ir con un signo negativo. Y ahí está, como podemos ver, el signo negativo. Entonces, de esa forma, no es difícil manejar un determinante, y en la hora de la aplicación vamos a ver que es inclusive un poco más sencillo. Lo vamos a dejar esto ahí para poder usarlo como formulario en los ejercicios que vamos a ir haciendo.